Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en nuestro episodio número 4. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de superación personal y antes vamos a darle continuidad al tema anterior del episodio número 3. Si no has escuchado ese episodio, te lo recomiendo. En el episodio anterior hablábamos acerca de que no hay una verdad absoluta, es decir, hay muchas versiones. Y esto nos lleva a la conclusión de que no puede haber una verdad absoluta si tomamos en cuenta todas las versiones. Por eso es que tenemos que ser tolerantes a la verdad de otros, porque para que no exista el conflicto, ¿ok? Entonces, en el episodio número 3 también dimos un repaso acerca de la inteligencia artificial y el cómo ya nos está sobrepasando en algunas áreas y también nos está haciendo de utilidad. Hay mucha expectativa, mucha incertidumbre acerca de la inteligencia artificial y también compartimos un poco de lo que es el futurólogo físico y profesor y que es muy conocido por la teoría de cuerdas. Él es Michio Kaku, inclusive estuvo en una entrevista de cierto banco. Él pues comentaba acerca del conocimiento. Él tuvo influencia de Albert Einstein, incluso él es autor de varios libros. Su campo, vaya, es lo que es la física. Y uno de esos libros es Física de lo Imposible, El futuro de nuestra mente, Hiperespacio, entre otros. Michio Kaku es, como él comentaba, su ocupación principal es la física y pues actualmente está en programas de televisión que tratan sobre este campo y pues ciencia en general. Ahora, él dice una frase en una reflexión que tuvo estando en la guerra de Vietnam. Él menciona que dice, ¿de qué me sirve todo este conocimiento si yo muero aquí? Pues todo mi conocimiento se va, y llega a la conclusión que es importante compartir con nuestro conocimiento. He ahí este objetivo principal de este podcast. Por eso es bien importante que las personas participen y que las personas aporten, porque juntos vamos a construir algo, y repito, que no sea una verdad absoluta. Entonces, el tema de hoy, les comentaba sobre el tema que nos ocupa, un tema de superación personal, basado en un libro que estoy leyendo que se llama ¿Quién te llorará cuando mueras?, del autor Robin S. Sharma. Para que quienes quizá ya lo leyeron y no lo ubiquen, él es el autor de El monje que vendió el Ferrari. Este libro también es de superación personal. Recuerdo que con este libro y otro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez es que inicié la superación personal, en la introducción a este género, que la verdad me gusta mucho, y gracias a estas influencias es que escribí algunos libros. Algunos son novelas, pero tienen muchos tintes de superación personal para hacerlos más amenos. Actualmente en Amazon tengo 6 libros, como le comentaba en el episodio número 2. Tengo 6 libros, de los cuales la mitad tocan temas de superación, por lo cual yo te invito a que vayas a Amazon y adquieras el libro Haz lo que temes. Este libro básicamente aborda temas de cómo vencer esos miedos y esos temores, y lo que es más, ¿cómo podríamos decirlo? El monstruo de todos, ¿no? El monstruo interno de todos es comenzar una tarea o un proyecto y dejarlo a medias. Una de las cosas, creo que es el peor enemigo de nuestros propósitos y de llegar a nuestras metas, es esto. El dejar algo a medias, creo que esto es fatal para poder superarte y poder llegar a una meta y tener éxito. Entonces, en este libro de Haz lo que temes, precisamente pues te aborda el tema, te da el know-how, el cómo lo hago, porque luego no es suficiente que te digan, oye, pues haz un cambio de chip, tienes que cambiar tu forma de pensar, que en sí es lo que estriba
la superación personal siempre te habla de un cambio, de ese tren de pensamientos, que no te subas a ese tren porque te lleva hacia el mismo destino. Entonces, pues en el libro de Haz lo que temes, te doy la parte práctica de cómo vencer ese monstruo que te hace dejar las cosas a medias por las razones que sean. Entonces, lo puedes buscar ahí en Amazon. Mi nombre es Elizabeth Alfaro, como les comentaba en los episodios anteriores. Estaré encantada de poder escuchar sus participaciones, y en esta ocasión les voy a hablar, les repito, del libro de ¿Quién te llorará cuando mueras?, de Robin S. Sharma, autor del libro El monje que vendió su Ferrari. Y hablando un poco de quién es Sharma, pues Sharma es un autor precisamente de libros de motivacionales y de superación personal. Actualmente viaja alrededor del mundo impartiendo conferencias, y él anteriormente, de hecho él es abogado, él litigó un buen tiempo, durante mucho tiempo él practicó lo que era el derecho, pero de repente se da cuenta que se tiene que replantear su vida porque está en una situación médica grave, y entonces se da cuenta que pues no le ha servido de nada acumular grandes riquezas, y es justamente el tema del que se desprende El monje que vendió el Ferrari. Habla de cómo un abogado, casualmente, pues se enfrenta, ¿no?, a ese dilema de poner en una balanza qué es más valioso, ¿no? El despertar un día con tu familia y escuchar la sonrisa de tus hijos, o contemplar un atardecer, o pasarte 12 horas en una oficina o en un trabajo. Queremos aclarar, ¿no?, que eso no significa dejar de lado las responsabilidades, pero sí tener bien claro que hay cosas que se van a quedar, que estas cosas tienen más peso en nuestro mundo emocional, y que si las desatendemos a veces es tarde, ¿no? A veces el tiempo no vuelve atrás y no se recupera. Entonces como que tiene que haber un equilibrio, ¿no?, para poder no irnos al extremo. Entonces, en este libro Sharma nos plantea en el capítulo número 1, que es el que nos va a ocupar. El título se llama Descubre tu vocación. Sharma nos plantea una pregunta. A ver, cuando mueras, ¿qué legado vas a dejar? ¿Qué es lo que tú vas a dejar como una huella de tu paso por la vida? Y cómo es que quieres que te recuerden. Entonces él prepara al lector para que medite y haga sus propias conclusiones, comentándole pues que a veces nos ahogamos en tantas ocupaciones que de repente perdimos el sentido de la vida, y luego nos desorientamos y ya no sabemos a dónde vamos. Entonces ahí en Descubre tu vocación, Sharma pues nos hace un alto y nos invita a que reflexionemos. Una de las partes que a mí me gustó mucho es donde él menciona que en ninguna otra época los seres humanos no habían estado más aislados. Esto me llamó la atención porque pues sentimos que estamos más cercas el uno del otro, porque tenemos las redes y tenemos medios para comunicarnos, de los celulares y más tecnología, ¿no?, videollamadas y todo. Entonces podemos sentirnos muy muy cerca, pero en realidad nunca hemos estado más aislados y más solitarios, porque estamos metidos en la burbuja del individualismo, y esta burbuja del individualismo lo que hace es aislarnos y hacernos casi hasta apáticos e indiferentes al mundo real y a los sentimientos reales de las personas. Entonces vivimos de la simulación y de la apariencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo en mis redes pues puedo poner que estoy en un buen momento, estoy en un buen lugar, estoy súper feliz, cuando en realidad por dentro me siento fatal. Entonces estamos viviendo en la era de la simulación, y Sharma pues toca este tema con tacto, con mucho tacto, y nos menciona que hemos perdido como ese sentido de vivir, de la vida, y que debemos de regresar pues a esas bases, ¿no? A replantearnos realmente qué es lo que importa, y no dejar que la vida actúe sobre nosotros, sino nosotros actuar sobre la vida. Y si ya sabemos qué es lo que nos gusta, si ya descubrimos qué es lo que nos gusta hacer,
a qué queremos dedicarnos, pues pongamos manos a la obra, que no pospongamos esas tareas que nos edifican, que tanto disfrutamos. Por ejemplo, en mi caso, la verdad es que disfruto mucho escribir y me gusta dedicarle tiempo porque me sumerjo en otro mundo, un mundo quizá ficticio, pero que me recrea, me relaja y me permite armonizar mi mundo interior con el exterior. Y bueno, entonces, para cerrar este episodio, te comento una frase que me llamó la atención y me encantó, de Albert Einstein, donde dice que todos somos ignorantes. ¿Qué tal? Él dice que todos somos ignorantes, pero dice que a la vez pues no ignoramos las mismas cosas. Entonces creo que esa es una reflexión interesante, que no todos, es decir, no hay un sabio que lo sepa todo, pero tampoco hay un ignorante que lo ignore todo, ¿no? Tenemos que ser tolerantes con las opiniones de los demás, tenemos que aprender a escuchar, sin que en ese ejercicio de escuchar estemos pensando que vamos a contestar, sino escuchar realmente con los sentidos y con la conciencia bien despierta y con una mente abierta para poder escuchar y poder también capturar los sentimientos y las emociones del otro para saber qué es lo que nos quiere decir. A su vez, creo que el primer paso y el más importante, antes de ir hacia una meta, como propone Charman en el libro, es descubrir cuál es tu vocación, cuál es tu pasión. Pienso que antes de dar ese paso y dirigirte hacia esos objetivos, primero tienes que replantearte quién eres, quién soy yo. Sí, esto viene en el kit de las preguntas existenciales que no se pueden evadir nunca, que tarde o temprano aparecen en tu vida, pero creo que aquí la pregunta de peso es ¿quién soy yo? Tenemos que mirar dentro de nosotros en un inventario moral, minucioso y honesto de quiénes somos. Seguramente vamos a encontrar partes que no nos gustan, partes feas, partes oscuras, episodios de nuestra vida que quisiéramos borrarlos y que quizás hemos bloqueado, pero es importante escarbar, aunque duela, aunque se sangre, porque después esa herida va a sanar. Entonces, hablando en términos psicológicos, antes de saber hacia dónde vas, tienes que saber quién eres, porque de repente esa es la causa de que no sepamos pues qué hacemos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues no sé, porque ni siquiera sé quién soy. Entonces yo os invito a esa reflexión. La pregunta que queda sobre la mesa, como siempre me gusta terminar el episodio, es investigar quiénes somos. Danos la tarea de meditar, si vas en el auto, si vas caminando, si estás en tu trabajo, si estás teniendo un espacio de meditación, pues reconocernos quiénes somos, pero la clave de todo esto es hacerlo de una manera honesta, lo más brutalmente honesta que puedas y minuciosa. Ok, soy Elizabeth Alfaro, te agradezco mucho tu tiempo, gracias por esos minutos que me has regalado y me despido hasta el siguiente episodio en este podcast Psicología en Tiempo de Redes.